Muy buen día, amigas, amigos de toda la República Bolivariana de Venezuela, América Latina y el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es lunes 20 de agosto del año 2012. Bueno, prevenidos porque en cualquier momento hacemos un enlace vía microondas con nuestro compañero Eduardo Silvera, quien se encuentra en las inmediaciones del penal de Yare 1, donde lamentablemente se ha producido una situación de violencia el día de ayer que ha arrojado varias personas fallecidas y heridas. Es lamentable que este tipo de cosas ocurran. Nuestras internas son seres humanos, en su absoluta mayoría personas de bien que han cometido un error o por azares del destino han terminado en una cárcel y lamentablemente en su seno también algunos factores violentos pues cada cierto tiempo tiñen de sangre y generan situaciones de este tipo en medio de las dificultades que supone la privación de libertad. Esperemos que este tipo de situaciones se erradiquen de manera absoluta de nuestro sistema penitenciario y podamos tener cárceles más humanas, donde la redención de los hombres y mujeres que hay dentro sea una realidad y que este tipo de expresiones no ocurran, aparte por supuesto de la absoluta erradicación del armamento que lamentablemente en ocasiones se deja ver en el interior de nuestros penales. No puede haber un arma de fuego al interior de ninguna cárcel y hay que estar muy pendientes de aquellos factores que están seguramente interesados en que este tipo de cosas se multiplique y que se dé una situación pues generalizada de violencia en nuestras cárceles en el marco de esta campaña electoral. Esperemos que no haya oídos sensibles a los susurros de los que siempre están tratando de pescar en río revuelto, utilizando como carne de cañón a los más desposeídos, a los más pobres. Miren, yo quisiera adelantarles también, bueno, estamos a la espera de la hermana Teresa Forcades. Ella es médica, teóloga y monja española. Viene a participar, ha estado participando acá en Venezuela en el primer encuentro internacional ecuménico sobre la espiritualidad liberadora a la luz de la teología de la liberación. Un evento que estuvo este fin de semana desarrollándose en la ciudad capital y que congregó a numerosas personalidades del mundo religioso, de distintas corrientes religiosas, bajo el paraguas de la espiritualidad liberadora y hablando explícitamente de la teología de la liberación. Recordemos esa corriente que nació en el seno de nuestra Iglesia Católica con el levantamiento de las banderas de la opción preferencial por los pobres y la reivindicación de los excluidos como centro, fin y norte de la acción ecuménica. Demos ya la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, hermana, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo me le ha ido? Bueno, pues están siendo unos días muy intensos aquí en Venezuela y contenta de estar hoy con ustedes. Mire, me dicen que usted que la llaman la monja roja. Eso que es un apelativo que ha aparecido últimamente, no es que me complaga especialmente, pero yo creo que hace referencia a estas pues manifestaciones de tipo social que tanto en mi país como ahora pues aquí en Venezuela he tenido en los medios públicos. Mire, fíjese que durante un tiempo la teología de la liberación estuvo muy perseguida, estuvo quizá de capa caída por una persecución muy fuerte del Vaticano hacia aquellos sacerdotes religiosos que abiertamente se proclamaron como tales. Sin embargo, venimos ahora en una nueva etapa en la que abiertamente factores de la Iglesia se proclaman digamos, partícipes de esa teología o se aproximan a sus postulados. Yo creo que esto no es un cambio que pueda decirse que está ocurriendo de arriba para abajo, es decir, que, como usted dice, durante un tiempo ha habido persecución y ahora de repente ha cambiado eso. No, lo que ha ocurrido es que, bueno, pues ocurre desde abajo hacia arriba, de manera que esta actitud más de la jerarquía hacia la teología de la liberación sigue siendo la misma, una actitud de, en ciertos casos, condena o sospecha, pero hay unas ciertas bases que se van ampliando y van cogiendo fuerza, que parece que encuentren un espacio para trabajar eso sin necesidad de, como digo, que llegue de arriba para abajo. Yo creo que eso es muy interesante. Mire, ¿y en qué consiste, para aquellas personas que no están familiarizadas, en qué consiste la teología de la liberación y por qué ustedes vienen de tantas partes del mundo a reunirse en Caracas a hablar de eso?
teología de la liberación yo creo que se basa en lo más original y fundamental del cristianismo, que eso sería esa constatación o esa proclamación que no se puede hablar de Dios sin hablar de la realidad de justicia social. Eso lo encontramos en el Evangelio, puesto que citamos a Mateo 25, donde se nos dice, bueno, eso que llamamos el juicio final, ese encuentro definitivo, ese cara a cara con la verdad y la bondad absoluta que es Dios, va a fundamentarse no en preguntar, usted rezó mucho, usted llamó a Dios por el nombre de Dios, usted habló de Jesús con ese nombre Jesús, sino usted al hambriento le dio pan, al sediento le dio un vaso de agua, al que no tenía vestido le vistió y al que estaba en la prisión le visitó. Eso, según el Evangelio, es el criterio por el cual esa validación de Dios que llamamos ese juicio final, ¿no? Ese saber finalmente si delante de esa verdad absoluta la persona se ha colocado correctamente, ese es el criterio que nos da el Evangelio. Entonces de ahí salió durante el Vaticano II este encuentro que marcó, ¿no?, la pauta para el catolicismo en los últimos 50 años. Eso se concretó con algo que se llama la opción preferencial por los pobres. Entonces esto es la base de la teología de la liberación y, como digo, se basa en algo peculiar del cristianismo, que es pensar a Dios encarnado, ¿no? Si el cristianismo algo original tiene en el diálogo entre las religiones, es decir, que existe un Dios que es un Dios trascendente, que es un Dios que está más allá del espacio y del tiempo, pero que sin embargo hizo algo que se llama encarnación, que significa aparecer en el espacio y en el tiempo, no como una mera, diríamos, fachada, no como una mera como un vestido que se pusiera encima como para salvar las circunstancias, sino como una presencia real y absoluta. Eso es, lo llamamos el misterio, ¿no?, de la cristología, porque como puede lo más trascendente, lo que está más allá del tiempo y el espacio, presentarse no de forma simulada, no de forma parcial, esa quizás es la palabra más buena, ¿no? Cuando hablamos de Jesús no hablamos de una versión menor de Dios, sino que en el cristianismo hablamos de la plenitud de Dios. Entonces, ¿cómo puede la plenitud de lo infinito manifestarse en lo finito? Ahí estamos con la teología, y eso es bello porque yo creo que la única experiencia humana que se acerca a eso es la del amor. ¿Cómo puede el amor, que es lo más absoluto, lo más infinito, pensarse si no es en lo concreto? Fíjese que recordamos a Leonardo Boff y otros exponentes de la teología de la liberación acusados de marxistas, y la condena a la teología de la liberación vino porque desde la jerarquía se consideró que la teología incorporaba elementos del marxismo en su diagnóstico, y que eso era inaceptable para la Iglesia Católica. Claro, entonces esta es una discusión que yo creo que ahora se va a retomar de nuevo, puesto que el marxismo tiene versiones caricaturescas, tiene versiones históricas inaceptables, y tiene estudios tan serios como los del filósofo Enrique Dussel, por ejemplo, del cual estoy ahora leyendo un libro que se titula Las metáforas teológicas de Marx. Y ahí descubrí yo que no sabía que Marx había estudiado teología en sus primeros años, y que, por ejemplo, nociones tan centrales en el marxismo como el fetichismo, considerar el dinero como un fetiche, eso Marx lo extrae directamente de los profetas del Antiguo Testamento. Fetiche viene del verbo facere, hacer en latín. Fetiche es algo que tú has hecho, es una producción del ser humano, como lo es el dinero, ante la cual el ser humano se arrodilla. Eso es la noción del profetismo bíblico, que critican y dicen, esos ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan, y tú, humano que has sido hecho a imagen de Dios, te arrodillas ante estos fetiches. Esa noción la coge Marx para criticar la alienación del ser humano ante esa producción suya, que es el dinero, y que debe estar siempre al servicio de la persona y nunca al revés. Entonces, cuando nosotros montamos el sistema socioeconómico de manera que el máximo beneficio sea el criterio último, lo que estamos haciendo es exactamente lo que Marx denomina el anticristo. O sea, estamos invirtiendo esa preeminencia y dignidad de la persona, en lugar de darle su, diríamos, dignidad correspondiente y colocarla como criterio último, no, ponemos a ese dinero, pero es igual si fuera otra cosa, ese fetiche, a ese producto del trabajo humano, le damos la categoría de Dios. Hermana, han causado mucho revuelo expresiones suyas de simpatía hacia la revolución bolivariana, hacia el presidente Chávez. Ahora usted está acá en Venezuela, ha podido ver algunas cosas, intercambiar acá con venezolanos y con personas de otras nacionalidades que vinieron a este encuentro ecuménico. Quisiera que conversáramos sobre eso, pero en este instante también el azar ha querido que coincida su visita con un episodio lamentable de violencia en un penal venezolano, en Yareún.